Leamos nuestro texto para el día de hoy. Dice así la palabra de nuestro Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La semana pasada comenzamos al estudiar este pasaje hablando de su contexto. Y dijimos que el contexto era un grupo de falsos maestros de una herejía prenóstica que se habían esparcido por toda Asia Menor enseñando que Jesucristo no tenía un cuerpo humano. Afectó esta herejía muchísimo las iglesias. Algunos hermanos se fueron de las iglesias engañados por estas mentiras, pero otros permanecieron en la verdad. Y el apóstol Juan, para consolidar la fe y darles seguridad de salvación a estos hermanos que resistieron la herejía, escribe Primera de Juan, la cual es un estudio de los rasgos distintivos de un verdadero creyente. En su carta, Juan comienza mostrando esos rasgos uno por uno. Lo primero es la doctrina. Aquel que no crea que Jesucristo tiene un cuerpo humano no es un verdadero cristiano. Lo segundo es el aborrecimiento del pecado. Aquel que no aborrece el pecado, no es consciente en sí mismo de que aborrece el pecado, no es un verdadero cristiano. Lo tercero es el amor a los hermanos. Si uno no ama a los hermanos, si uno no ama a la iglesia, no ama a congregarse, no es un verdadero cristiano. Y andando en su estilo circular y repetitivo, Juan llega a un punto demasiado importante: la mundanalidad. La mundanalidad es un rasgo distintivo de un verdadero cristiano porque el cristiano aborrece al mundo. Ese es el tema de nuestro pasaje. El tema de nuestro pasaje es el aborrecimiento del mundo como rasgo distintivo de un verdadero cristiano. Y el título que le pusimos al pasaje es el poder destructivo de un nuevo amor. El poder destructivo de un nuevo amor. Dijimos que el cristiano nace enamorado del mundo, pero Dios le da un nuevo amor por gracia, que es el amor del Padre. Y el amor del Padre tiene un poder destructivo sobre ese primer amor, que es el amor del mundo. Y dijimos que nuestro pasaje está constituido de tres elementos. En primer lugar hay un mandato, el mandato contra el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y eso fue lo que explicamos la sesión anterior. El segundo elemento del pasaje es el Padre contra el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Padre contra el mundo. Y el tercer elemento es el final del mundo. Dice el verso 17, y el mundo pasa. Ese es el final del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Entonces estas tres cosas son la estructura de nuestro pasaje. Y en la primera sesión, la semana anterior, vimos el primer elemento. El mandato contra el mundo. Dijimos que este mandato es supremamente importante y hay que obedecerlo, pero la gran dificultad que hay en el cristianismo es que los cristianos no entienden qué es el mundo. El mandato les dice, odiad al mundo, pero el cristiano no entiende qué es el mundo. Algunos se confunden y creen que el mundo es la creación, la naturaleza. No, eso no es el mundo. Otros creen que es la raza humana misma. Tampoco eso es el mundo. Otros creen que son nuestros enemigos. No son nuestros enemigos. Otros creen que lo mundano son todas aquellas cosas que han sido hechas por inconversos. No, tampoco es eso. Entonces, ¿qué es el mundo? Decíamos la semana pasada. Y decíamos que para poder recordar, retener y entender qué es el mundo, hay una palabra clave. ¿Recuerdan cuál es esa palabra clave? Sistema. La palabra clave es sistema. El mundo es un sistema de mentiras que se refiere a todos los engaños con que los hombres sin Dios pretenden alejar a los seres humanos de la verdad. El mundo es un sistema de pecados.
El hombre aborrece la ley de Dios y tiene su propio discernimiento, su propia idea del bien y el mal, y desobedece la ley de pecados. El mundo es un sistema de deleites sin Dios y utilizamos una palabra un poco técnica, un poco extraña para definir ese afán del mundo de promover el placer. ¿Alguno recuerda cuál era esa palabra? Hedonismo. La palabra era hedonismo. Y usamos otra palabra extraña, otra palabra un poco técnica, filosófica, para describir a aquellas personas que creen que aborrecer el mundo es privarse de todos los deleites y las comodidades que hay en este mundo y que así aumentan su santidad. ¿Alguien recuerda cuál era la palabra? Ascetismo. No somos ascetas, los cristianos no somos ascetas, aunque en algunas épocas del cristianismo el ascetismo tuvo fama de ser una lucha contra el mundo, pero realmente el ascetismo no es una lucha contra el mundo. Contrario a eso, aprendimos que cuál debe ser la actitud del creyente hacia el uso de los deleites lícitos que Dios nos da. En una sola palabra, ¿quién la recuerda? ¿Cómo debemos, eso por allá atrás la dijeron, cómo debemos los cristianos utilizar los deleites lícitos que Dios nos da en este mundo? Con moderación. Y finalmente dijimos que el mundo no solamente es un sistema de mentiras, un sistema de pecados, un sistema de deleites sin Dios, sino que en cuarto lugar, y esto es lo más difícil de aborrecer el mundo es un sistema dominado por el deseo de ser feliz en esta vida. El mundo es un sistema dominado por el deseo de ser feliz en esta vida. Los hombres mundanos son aquellos que tienen su porción en esta vida. Para los cristianos es relativamente fácil distinguir las mentiras, relativamente fácil distinguir y aborrecer el pecado. Es menos fácil dejar de estar esclavizado de los deleites de esta vida y mucho menos fácil, de hecho es bien difícil, y muchos cristianos aún no se dan cuenta que todavía están dominados por el deseo de ser feliz en esta vida. Tienen su corazón dividido. Por un lado aman a Cristo y quieren servirle, pero por el otro lado quieren ser felices en esta vida y por tanto intentan servir a dos señores, pero como el propio Señor Jesús nos dijo, eso es imposible. No se puede servir a dos señores. Así que el corazón dividido es el gran problema de la cristiandad de nuestro tiempo. Por eso el gran teólogo británico Juan Carlos Reil decía, el pecado mató a sus miles y el mundo a sus 10,000. Dijimos que ese aborrecimiento del mundo comienza con la conversión, pero que no es perfecto y debe ser perfeccionado. A lo largo de nuestra vida, nosotros tenemos que aumentar nuestro aborrecimiento del mundo. Y Juan, plenamente consciente de eso, entonces ahora nos regala dos pensamientos profundos más para ayudarnos a crecer en el aborrecimiento del mundo. El primero de ellos es nuestro segundo punto, el Padre contra el mundo, y el tercero es el final del mundo. Hoy vamos a ver entonces nuestro segundo punto, el Padre contra el mundo. Y recuerden que el propósito de Juan es perfeccionar nuestro aborrecimiento del mundo. Y para ello, Juan nos muestra dos cosas en este segundo segmento que va de los versículos 15b al 16. Nos muestra Juan en primer lugar que el Padre odia al mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre es antagónico con el mundo. Si alguno tiene el amor del Padre, debe odiar al mundo porque el Padre odia al mundo. Ese es el primer elemento de este segundo punto. El Padre odia al mundo. Pero en segundo lugar, Juan nos muestra que el Padre no usa los anzuelos con sus carnadas de este mundo. El segundo elemento de Juan aquí son las tentaciones del mundo, que son como anzuelos y carnadas en los que el hombre cae, tanto el no cristiano como el cristiano. Y aquí Juan nos muestra que el Padre es puro, que el Padre es limpio, que el Padre no juega sucio y que esos anzuelos con esas carnadas que
tientan a los hombres, cristianos y no cristianos, a abrazar al mundo y a seguir al mundo, esos anzuelos con esas carnadas no provienen del Padre. Y como no provienen del Padre, debe ser razón suficiente para resistirlos y aborrecerlos, y de esa manera aumentar el amor del Padre en nosotros. Eso es lo que veremos entonces en la sesión del día de hoy. Veamos en primer lugar, el Padre odia al mundo. Dice el texto, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Padre odia al mundo. Pastor, yo lo he escuchado a usted diciendo que el Padre odia al mundo muchas veces. Y cuando lo he escuchado, se me ha venido a la mente un pasaje de la Biblia, Juan 3:16. Juan 3:16, un pasaje muy conocido por todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, explíqueme por favor si es que la Biblia se contradice, porque según usted, en primera de Juan 2:15-17, el Padre odia al mundo. Pero según Juan 3:16, el Padre amó al mundo. ¿Cómo explicamos esa aparente contradicción? Bueno, ya sabemos todos que la Biblia nunca se contradice, que las cosas que en la Biblia aparentan ser contradictorias nunca lo son, y que la dificultad la tenemos nosotros en nuestra mente para entender, pero en la palabra de Dios nunca hay contradicción. La manera de explicar esta aparente contradicción es recordar algo que ya hemos enseñado, y es la simetría de Dios. La simetría de Dios. Cuando hablamos de simetría, estamos refiriéndonos a una persona, un animal, una cosa, un sustantivo, un sujeto, que al observarlo, al observar su imagen, si la partimos a la mitad, encontramos que su lado derecho es exactamente igual al izquierdo. El cuerpo humano es simétrico, el cuerpo de una mariposa es simétrico. Si lo partimos a la mitad, el lado derecho es exactamente igual al lado izquierdo. Entonces, al colocar a estos dos versículos juntos, lo que estamos haciendo es ver la simetría de Dios. Por un lado, Juan 3:16 muestra el amor de Dios hacia el mundo. Dios amó al mundo en el sentido de que con su amor eterno, con su misericordia eterna, a esa creación caída, contaminada de pecado, y a esa raza humana caída, convertida en una masa putrefacta, Él le extendió su amor para salvar esa creación y redimirla y reconstruirla, y le extendió su amor a una gran porción de esa raza humana caída, y en ese sentido dice la palabra de Dios que Dios amó al mundo. Pero en primera de Juan capítulo 2, del 15 al 17, estamos viendo la contraparte, la parte simétrica, el lado derecho del ser de Dios, por decirlo de alguna manera. Y aquí es donde tenemos que recordar lo que la Biblia enseña tan claramente en otros lugares acerca de la bondad y la severidad de Dios. La bondad, de tal manera el Padre Dios amó al mundo, y la severidad, Dios odia al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, la bondad y la severidad de Dios, como enseña claramente la Escritura. Y eso es lo que tenemos aquí. Y lo que tenemos que saber es que en el ser de Dios existen ambas cosas. Y tenemos que tener una visión equilibrada de Dios, algo que no es muy común en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo, ¿hacia cuál de los dos lados se inclina la gran mayoría? Hacia el amor. Pero ¿quiénes están hablando de manera equitativa y con la misma cantidad de enseñanza acerca de la severidad de Dios, del odio de Dios? ¿Cuántos sermones ha escuchado usted sobre el odio de Dios? Muy pocos. Pero este sermón, este texto es un texto sobre el odio de Dios. Entonces tenemos que hablar del odio de Dios, y tenemos que saber siempre que en el ser de Dios, donde hay amor, hay odio. Porque Dios es simétrico. Donde hay bondad, hay severidad. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que no hay ninguna contradicción, y podemos continuar adelante
explicando acerca del del odio del Padre contra el mundo. No hay ninguna contradicción. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, somos salvados. La Escritura dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y cuando el amor de Dios entra a nuestros corazones, también entra su odio. Así que el amor del Padre que ahora está en nosotros también nos lleva a odiar lo que el Padre odia. Así que si Dios odia al mundo, si el Padre odia al mundo, al ser derramado el amor de Dios en nuestros corazones, también nosotros odiamos al mundo. En otro texto dice, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4, dice que la naturaleza de Dios está en nosotros. Dios ha puesto su naturaleza en nosotros, segunda de Pedro 1:4. Eso significa que ahora nosotros tenemos la imagen de Dios que está restaurándose. Y en esa imagen de Dios nosotros amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia. Así que entonces preguntémonos, ¿por qué el Padre odia al mundo? El Padre odia al mundo porque si ustedes lo miran con cuidado, el mundo es totalmente contrario al Padre. El mundo es solo mentiras, el Padre es solo verdad. El mundo es solo pecados, el Padre es solo justicia. El mundo es solo deleites temporales, el Padre es solo deleite eterno. El mundo es solo deseo de ser feliz en esta vida, el Padre es dándonos un deseo de ser feliz en un mundo venidero no pasajero como esta vida. Son totalmente contrarios el Padre y el mundo, son antagónicos y por eso se odian mutuamente. Pero ¿por qué más el Padre odia al mundo? Porque el mundo, oigan esto con cuidado, el mundo es una desfiguración del reino del Padre. El mundo es una desfiguración del reino del Padre. ¿Qué es el mundo, hermanos? El mundo es el reino de Dios convertido en un basurero. Eso es el mundo. Tratemos de ilustrarlo con una imagen familiar para nosotros. Pensemos en una ciudad muy bonita, pero en cierto barrio de esa ciudad existe una guarida de ladrones, drogadictos, expendedores de drogas y hombres sucios, malvados, que cometen toda clase de inmoralidades y homicidios y cosas malas. Ese sector de la ciudad es algo aborrecible y todos los ciudadanos de esa ciudad, excepto los que son como los que viven ahí, aborrecen ese lugar, porque ese lugar es una desfiguración de la sociedad humana. Y todos quisieran que ese lugar no existiera y quisieran que las autoridades acabaran con eso y a esas personas les ayudaran para tener otra forma de vida o algo por el estilo. Pero en una ciudad bonita nadie quiere algo como eso. Bueno, el mundo entero es eso, un basurero para Dios. Es el reino de Dios convertido en un basurero, en un lugar de maldad, de oscuridad, de tinieblas, en una guarida de demonios, de deleites inmundos. Eso es el mundo para Dios. Y por eso Dios odia al mundo, porque el mundo está contaminado del mal y Dios aborrece el mal y destruye el mal. El Padre odia al mundo, escuchen bien, porque el Padre solo puede amar lo que es exactamente igual a Él. El Padre solo puede amar lo que es exactamente igual a Él. En este momento, ni ustedes ni yo somos iguales a Dios, pero nosotros, hermanos, estamos vestidos de Cristo. Como yo no soy igual a Dios, si estoy sin Cristo, Dios no me puede amar. Dios solamente puede amar lo que es igual a Él. Si yo no soy igual a Dios, Él no me puede amar.
pero yo y ustedes estamos vestidos de Cristo. Y cuando Él nos ve, no ve la imperfección que todavía hay en nosotros, sino que ve a su Hijo, y por tal razón nos ama, y algo más maravilloso, viene y nos abraza. Pero cuando el Padre ve al mundo, ¿qué es lo que ve? Una cloaca inmunda que solo puede aborrecer y que es totalmente contraria a su luz. Su luz es contraria a esas tinieblas, su blancura, su santidad incalculable es contrario a esa oscuridad y esa suciedad. El Padre no puede amar al mundo. Cuando ve al mundo, el Padre siente odio, pero cuando el Padre ve a su iglesia, ve a su Hijo, y por eso nos ama y nos abraza. Solo por eso. El Padre solo puede amar y abrazar lo que es igual a Él. Y eso ya nos explica de una manera clara por qué el Padre odia al mundo. Sin embargo, Juan entiende que esto no es suficiente. Esto no es suficiente para perfeccionar nuestro aborrecimiento del mundo, porque dijimos que el poder del mundo en nuestros corazones es muy grande. Y por eso Juan avanza a un siguiente argumento. En su argumento, Juan avanza dándonos una explicación a partir de las tentaciones del mundo. Y Juan nos muestra cómo resistir las tentaciones del mundo es esencial para perfeccionar en nosotros el amor al Padre. El versículo 16 es entonces una explicación. Noten que nota que empieza por un porqué. Versículo 16 comienza por un porqué. Eso significa que nos está dando una explicación coherente con todo lo anterior. ¿Por qué el Padre odia al mundo y cuáles son los argumentos adicionales que Juan usa para ayudarnos a odiar al mundo? ¿Cuál es esa explicación? Bueno, Juan nos dice, porque todas las cosas que están en el mundo. ¿A qué se refiere Juan cuando habla de todas las cosas que están en el mundo? Se refiere a las cosas que están en el sistema. Algunas de ellas son lícitas, pero también el diablo las usa como instrumentos de tentación para hacernos violar las leyes de nuestro Padre. Así que los usa como anzuelos con sus carnadas. El diablo usa estos anzuelos con sus carnadas para atraernos al mundo. Así que si nosotros queremos odiar al mundo, debemos saber que el Padre odia al mundo, pero debemos saber que esos anzuelos con sus carnadas no vienen del Padre y por tanto debemos rechazarlos. Son 3 anzuelos con sus carnadas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida. ¿A qué se refiere Juan cuando habla de los deseos de la carne? La palabra carne se refiere al cuerpo, son los deseos del cuerpo. Como digo, algunos de esos deseos son lícitos, por ejemplo, comer, o por ejemplo, las relaciones íntimas dentro del matrimonio son deseos lícitos. Pero el diablo los usa como anzuelos con sus carnadas para llevarnos a satisfacerlos fuera de la ley de Dios. Y por esa razón se convierten en un instrumento del diablo y en una atracción hacia el mundo. Y si nosotros cedemos a esa atracción, nuestro amor al mundo aumenta. Pero si resistimos esa atracción, nuestro amor al Padre aumenta. ¿Pueden ver el antagonismo, la lucha permanente que va a haber en nuestro corazón? O amamos al mundo y disminuimos en nosotros el amor del Padre, o amamos al Padre y disminuimos en nosotros el amor al mundo. De eso es lo que está hablando Juan aquí. Vamos a tratar de ilustrar esto de los deseos de la carne. Pensemos, por ejemplo, en Eva. Eva, la madre de todos los vivientes. Cuando ella vio el fruto prohibido, el diablo la tentó haciéndole creer que ese fruto era bueno para comer, cuando Dios había dicho que de ese fruto no podían comer. Entonces, Eva tenía un deseo normal y bueno de comer, pero debía satisfacerlo con otros árboles, comiendo de otros frutos. Pero el diablo utilizó algo que es bueno, de ahí es donde viene la confusión. Juan quiere aclarar, no, esas cosas sí fueron creadas por el Padre, pero esa forma de usarlas no proviene del Padre,
sino del mundo. Y de esa manera aclaramos que cosas buenas usadas para violar la ley de Dios no provienen del Padre, sino del mundo. Y así guardamos nuestro corazón de amar al mundo. Nos alejamos del mundo y amamos al Padre. Eva entonces creyó que el fruto era bueno, no creyó la palabra de Dios que había dicho que no se podía comer del fruto, y Eva comió y vivió las consecuencias. Lo mismo con otros deseos lícitos. Cuando esos otros deseos lícitos estamos siendo tentados a satisfacerlos fuera de la voluntad de Dios, hermanos, eso no proviene del Padre, eso proviene del mundo. Y si cedemos, el amor del mundo aumenta, el amor del Padre disminuye. Pero si resistimos, el amor del Padre aumenta, el amor del mundo disminuye. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 23? Dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y continúa diciendo: y mi Padre le amará. ¿Qué sucede? Inmediatamente nosotros resistimos estos anzuelos con sus carnadas. ¿Qué sucede al resistirlos? Dice el Señor Jesús: mi Padre le amará. La obediencia a los mandamientos de Dios hace que el amor del Padre venga a nosotros. Es como si el Padre viniera a abrazarnos. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios y resistimos las tentaciones del mundo, el Padre nos ama. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso significa comunión íntima, mayor comunión, mayor conocimiento, amor, un abrazo de Dios. Cuando obedecemos y resistimos estos anzuelos, el amor del Padre en nosotros aumenta, porque Él nos da de su amor y obviamente nuestro amor por Él crece. Esa es la forma como Juan nos está explicando aquí que funciona el perfeccionar nuestro aborrecimiento del mundo, o lo que es lo mismo, nuestro amor al Padre. Veamos el segundo anzuelo con su carnada: los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos son parecidos a lo anterior. No son los deseos del cuerpo, sino son meramente los deseos de los ojos. Son los deseos que el mundo usa para llevarnos a ver lo que es prohibido. El mundo, Satanás, nos tienta incitándonos a ver lo que es prohibido. De nuevo, hay cosas que los ojos pueden ver que son lícitas, pero hay cosas que Dios ha prohibido que no podemos ver, y el mundo nos tienta. Entonces, como muchas veces esas cosas parecen ser buenas, pero verlas está prohibido, entonces Juan aclara: no, eso no proviene del Padre. Esa forma de satisfacer los deseos de los ojos no proviene del Padre. Hay ejemplos claros, ¿cierto? Comer, por ejemplo, pero es bueno, es lícito. El deseo de comer entra por los ojos. Nosotros podemos satisfacer el deseo de comer, pero ese deseo puede ser llevado a una tentación y puede ser convertido en un pecado. Es a eso que se refiere Juan. Entonces, las cosas prohibidas, la satisfacción de ciertos deseos de los ojos de manera equivocada, viendo cosas que son prohibidas, eso no procede del Padre, y eso deteriora nuestro amor al Padre y aumenta nuestro amor al mundo. Ejemplos claros en la Escritura: de nuevo, la misma Eva vio que el fruto era agradable a los ojos. La mujer de Lot se le dijo: no voltee atrás, no mire atrás, y ella miró. Sansón por los deseos de los ojos destruyó su carrera y al final Dios le sacó los ojos. Y así sucesivamente David por los deseos de los ojos destruyó su carrera y al final tuvo grande sufrimiento. Y hoy en día los deseos de los ojos son uno de los anzuelos con sus carnadas que más usa el mundo para alejarnos del amor del Padre, y me refiero específicamente a la pornografía, que sin duda es una de las tentaciones con las cuales el mundo hace más daño al cristiano. Pero cuando resistimos ver lo que es prohibido y satisfacemos los deseos de los ojos lícitamente, entonces el amor del Padre crece y el amor del mundo disminuye. Finalmente, la vanagloria de la vida: deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? La vanagloria de esta vida es el deseo de ser superior a otras personas, el deseo de ser alabado por otros, de ser superior a otros.
Eva también fue engañada a partir de este deseo cuando ella creyó que era codiciable para alcanzar sabiduría y le creyó a Satanás, que le dijo que si comía del fruto sería igual a Dios. Es un engrandecimiento del ser indebidamente, ser superior a otros. Y también podría ser esta vanagloria de la vida una preocupación excesiva por la apariencia física. Hoy vemos en nuestro mundo actual una preocupación excesiva por la apariencia física, tanto en hombres como en mujeres. Hoy se ve hombres que se tiñen el pelo, que se depilan las cejas, etcétera. Se ponen tatuajes, se ponen ropa apretada. Ya no son solamente las mujeres, sino también los hombres. La vanagloria de la vida es una cosa que está aumentando grandemente. Y de nuevo Juan nos dice: hermanos, esto no proviene del Padre, esto hay que rechazarlo, esto proviene del mundo. El que acepte esto será cada vez más mundano, y el que lo rechace tendrá el amor del Padre, el abrazo del Padre, y estará cada vez más lejos del mundo. Y cuando vemos estas tentaciones, tenemos que recordar que la palabra de Dios nos enseña a resistirlas y cómo resistirlas. Debemos hacerlo con la Sagrada Escritura. Como el Señor Jesús en el desierto resistió la tentación con un escrito está, cuando nosotros somos tentados con los deseos de la carne, usamos un escrito está. Cuando somos tentados con los deseos de los ojos, usamos un escrito está. Y cuando somos tentados por la vanagloria de la vida, usamos un escrito está. La tentación se va, el diablo se aleja de nosotros, el Padre viene y nos abraza, según Juan 14, 23, el amor por el Padre sube y el aborrecimiento del mundo aumenta, o el amor al mundo disminuye, que es lo mismo. Entonces la clave de esto, según Juan, es identificar el origen de esto. El origen de esto es que esto no procede del Padre. Y si no procede del Padre es malo. Si no procede del Padre yo tengo que aborrecerlo. Si no procede del Padre yo tengo que resistirlo. Si no procede del Padre yo debo eliminarlo de mi mente, de mi corazón. Este es el segundo argumento, el Padre contra el mundo. Pero falta un tercer argumento, el final del mundo. Pero eso será motivo de nuestra siguiente clase. En nuestra próxima clase veremos este tercer y último argumento, que es bien poderoso. Ahora, para cerrar, veamos de nuevo cómo es la gloria de Cristo en este pasaje. ¿Cómo está la gloria de Cristo en este pasaje? Hemos dicho que este es un pasaje centrado en el Padre. Este es un pasaje centrado en el Padre. Pero no podemos cerrar la exposición de este pasaje sin darle la gloria al Hijo, porque no seríamos hijos adoptivos del Padre si el Hijo no hubiera muerto por nosotros. El amor del Padre no habría sido derramado en nuestros corazones si Cristo no hubiera muerto por nosotros. No sabríamos nada del aborrecimiento del Padre hacia el mundo si el Hijo no nos lo hubiera revelado. Todo lo que sabemos del Padre viene del Hijo. Y por eso las palabras de Felipe son tan sabias. Las palabras de Felipe cuando le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Es suficiente con ver al Padre. Al ver al Padre tenemos todo, y la única forma de ver al Padre es ver al Hijo. Es la única forma. Así que, como en todo Primera de Juan, el que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y a manera de aplicación, nos debemos preguntar ahora: ¿cómo entonces aumentamos nuestro amor por el Padre? Porque el punto esencial aquí es que el amor por el Padre en nosotros debe aumentar. Y en la medida que el amor por el Padre aumenta, el aborrecimiento del mundo aumenta. Espero que hayan visto cómo el argumento se tejió a lo largo de la enseñanza. Que si aumentamos el amor por el Padre, aumenta en nosotros el odio al mundo. Así que podemos concentrarnos en aumentar nuestro amor por el Padre, o también en aumentar nuestro odio por el mundo. Pero aquí estamos concentrados en aumentar el amor por el Padre. La pregunta práctica entonces, ¿cuál es? ¿Cómo aumentamos nuestro amor por el Padre? Bueno, durante la enseñanza ya vimos una forma, que es resistiendo la tentación. Cada que resistimos la tentación, el amor del Padre viene a nosotros. Recordemos Juan 14, 23,
el que guarda mis mandamientos, que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. El que guarda mis mandamientos será amado por mi Padre. Esa es la primera forma de crecer en el amor del Padre. Pero hay una segunda cosa esencial para poder crecer en el amor del Padre. Y aquí se requiere un esfuerzo en el uso de nuestra mente, en el uso de la razón. Para poder crecer en el amor del Padre hay que conocer más al Padre. Es imposible conocer más al Padre y no amarlo. Es imposible conocer más al Padre y no amarlo. ¿Cómo aumentamos nuestro amor por el Padre? Conociendo más al Padre. ¿Y cómo conocemos más al Padre? Hay que hacer un esfuerzo con la mente. Hay que tener disciplina en la lectura de las Escrituras. Hay que leer las Escrituras varias veces, ojalá muchas veces, 5 veces, 10 veces, más veces. Mientras más leo las Escrituras, mientras más tengo en mi mente la revelación escrita, más conozco al Padre. Mientras más conozco al Padre, más amo al Padre, porque es imposible conocerlo y no amarlo. Así que hay que hacer un esfuerzo con la mente. Si no hacemos este esfuerzo con la mente, no vamos a conocer más al Padre y no vamos a amarlo más. Pero también hay otro recurso que es un auxiliar del estudio bíblico, que es la buena literatura bíblica, la buena literatura basada en la Biblia. La buena literatura ha sido para muchos de nosotros gran motivo de inspiración para crecer en el amor por el Padre. Hemos sido grandemente bendecidos al leer los libros de hombres que piensan profundamente acerca de Dios. Cuando uno lee libros escritos por hombres que piensan profundamente acerca de Dios dentro del canon bíblico, nuestro espíritu es poderosamente alimentado a amar más a Dios. Leer, por ejemplo, a Arthur Pink en su libro sobre los atributos de Dios es sencillamente apasionante. Leer a A.W. Tozer en su libro El conocimiento del santo es sencillamente apasionante. Leer el resumen del libro de la existencia de Dios y sus atributos de Stephen Charnock por Daniel Chamberlain es sencillamente apasionante. Leer a J.I. Packer sobre el conocimiento de Dios es sencillamente apasionante. Cuando uno lee estos hombres que tienen pensamiento profundo acerca de Dios en sus escritos, nuestro conocimiento del Padre aumenta y nuestro amor por Él también. Así que hay que hacer un esfuerzo, hermanos. Hay que hacer un esfuerzo de oración, hay que hacer un esfuerzo de lectura bíblica y hay que hacer un esfuerzo de buena literatura para conocer más al Padre y amarlo más. Y si a eso le añadimos la obediencia que es debida a nuestro Padre, resistiendo las tentaciones, el amor del Padre en nosotros aumentará y el odio hacia el mundo crecerá. Y estaremos dentro de lo que Dios espera de nosotros. Y al hacer esto, créanme, Dios nos recompensará. Hermanos, amigos, si ustedes aman al mundo, el mundo nunca les corresponderá con amor. Pero si ustedes aman al Padre, créanme, Él siempre les corresponderá con su amor. ¿Y qué es mejor? ¿Qué es mejor que un abrazo del Padre? ¿Qué es mejor que una gota de su amor refrescando nuestra alma? Nada hay mejor en esta vida. Y el Padre dice en su palabra: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esforcémonos por conocer más al Padre, por obedecer los mandatos de su Hijo, y estaremos amando al Padre y odiando al mundo. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por tu palabra que ha sido de manera sencilla explicada y aplicada a tu pueblo. Ahora dependemos absolutamente de tu Espíritu. Tu Espíritu haga que estas palabras se queden en nuestros corazones y no se vayan. Tu Espíritu haga que nosotros tengamos un compromiso
radical e inalterable de convertirnos en enemigos del mundo. Tu Espíritu haga que nosotros podamos aborrecer el mundo y amar más a nuestro Padre. Tu Espíritu haga que nosotros seamos un escuadrón de creyentes antimundanos, que se acabe en nosotros el corazón dividido y que todos tengamos un único amor en el corazón, el amor de nuestro Padre. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.